Muy buenas noches, distinguidos televidentes. La Universidad San Gregorio de Portoviejo vuelve con su programa Identidad. Recordarán ustedes que este programa fue creado por la propia Universidad San Gregorio luego del terremoto del 16 de abril del año anterior. Este terremoto dio lugar a que en muchísimos de los programas denominados Identidad pudiéramos generar positud de cambio, de anhelo, de superación de todos nuestros compatriotas manavitas. Sin embargo, luego de un año de haberse producido este programa y a su vez también luego del terremoto, la Universidad San Gregorio de Portoviejo retoma el programa Identidad, pero ahora lo hace con una visión distinta. Quiere que todas sus carreras universitarias tengan un programa semanalmente involucrado directamente con su carrera, pero en el ámbito de la televisión para la comunidad, sobre algo que tenga que ver precisamente con la identidad de la cultura nuestra de Manabí, y obviamente en cada uno de los programas se irá rotando la carrera respectiva. Para este primer programa de identidad comenzamos con la carrera de Derecho, una carrera que busca que a través de sus abogados conozcan la ciencia, conozcan el derecho penal y también, por sobre todas las cosas, conozcan de culturas que han antecedido a sanciones, a hechos que posiblemente pudieron o no ser juzgados por jueces, pero que simplemente la historia también requiere necesariamente que los conozcan. Entre 1940 y 1960 ocurrió un hecho muy anecdótico en la provincia de Manabí. Sucedió que existieron dos grandes poderes. Un poder que podríamos decir denominado el poder de la delincuencia en una gran banda llamada Los Tauros, y el poder público, el poder estatal, creado bajo también una fuerza de represión llamada en este caso la Febres Cordero. ¿Y cuál fue la razón para aquello? Como bien lo han detallado en algunas novelas varios narradores manavitas, una de las razones fundamentales para el origen de esta generación de delincuencia en Manabí fue precisamente la imposición de impuestos a la sal, a la panela, al cigarro y sobre todo al aguardiente. La panela era el edulcorante de todos los hogares manavitas, el aguardiente, a más de satisfacer el anhelo de beber de los ciudadanos, también tenía un uso que era precisamente en el campo medicinal, como el aguardiente que se le utilizaba en el cuerpo para precisamente generar reacciones positivas y cambios, en este caso de los dolores reumáticos sobre todo que se utilizaba. Pero ese impuesto no era definitivamente para beneficio de los ecuatorianos, tampoco para los manavitas que generaban precisamente estos productos. Se lo buscaba para generar que cubrieran el déficit de grandes obras de Guayaquil y Quito, lo cual comenzó a generar estas reacciones en los manavitas. Entonces se comenzó a buscar la forma de evadir el pago de estos impuestos y se generó obviamente, pues por obvias razones, que existiera una defraudación al fisco, porque se creó para aquello el estanco de forma abusiva, altanera y a veces violentando las pocas normas legales, comenzaron a incautar bienes de las personas, lo cual el contrabando fue la figura que destelló en todo esto para efectos de la gente cuidar su poco patrimonio que había invertido, incluso poniendo en peligro la economía del propio hogar, porque la inversión que se hacía en tener un trapiche para producir alcohol obviamente daba lugar a que esa inversión debería generar réditos, pero en cambio con la actuación del estanco se fue realmente en detrimento de esa economía. Una pequeña síntesis acabamos de hacer, pero obviamente el gran problema será la criminalización de la cultura manavita, que lo vamos a abordar con un invitado que es criminólogo y que luego de ver este primer segmento donde está precisamente un episodio recogido llamado en este caso documental 1960, tenemos declaraciones y testimonios que nos pueden conducir a tener una precisión completa de lo que significó entre 1940 y 60 esta gran criminalización de los manavitas, y que lamentablemente fue para la historia una época triste, porque los manavitas fuimos
de alguna manera señalados como los grandes criminales y los grandes asesinos. Así que quisiéramos irnos en este momento a ver este pequeño video para luego entrar con nuestro invitado especial, a quien presentaremos enseguida. La producción de alcoholes y sal, tabaco, eran cosas prohibidas. El chaleco de ellos era el surco. Casi le mochan la cabeza. El matador oficial del batallón Paz le daba una ráfaga hasta y quedaban muertos todos. Transcurrían los años 60. Se iniciaban los enfrentamientos entre familias de varios recintos de la provincia de Manabí. Crímenes, asaltos, robos, violaciones y de manera especial el contrabando de líquido producido de los extraídos y procesados por los campesinos, como es el aguardiente de fábrica, fueron los protagonistas que dieron paso a la denominada Banda de los Tauras, causando terror en nuestra campiña. La producción de alcoholes y sal, tabaco, eran cosas prohibidas. Eso iba, que por eso se llaman productos monopolios para el Estado. Eran monopolizados, controlados. Y sube el alcohol también para los consumidores, desde luego. Nunca falta una persona que sepa esa profesión, y comenzaron a fabricar el alcohol clandestinamente. Manabí, tierra de mujeres laboriosas y encantadoras, de hombres luchadores, de carácter fuerte para defender sus derechos, cultivadores de la tierra que brinda sus productos para el sustento diario. Sus tranquilas y hermosas campiñas se convierten en la leyenda del crimen, robos, asaltos, violaciones y de manera especial el contrabando del aguardiente que enriquece a unos pocos. Para comercializar el aguardiente, ¿cómo lo hacían? ¿Cuáles eran sus formas de hacerlo? Las partes lo llevaban unos recipientes que le llamaban perra, que era que hacían de caucho. En esa época usaban mucho el caballo para salir a Calderón. Tanto de Vijagual como de aquí de Miguelillo salían los días domingos a la feria a Calderón. Fue la causa para que empiece la sed de venganza entre las familias del sector rural como Calderón, Alajuela, Río Chico y Pueblo Nuevo. Esto da origen a la formación de una banda que toma el nombre de los Tauras. Ellos se expanden hasta Chone, Santa Ana y otras poblaciones. Los habitantes empiezan a huir para salvar sus vidas. Un hijo tiene un padre y nace del padre el hijo. La banda de Taura es una banda apodada, porque Taura es en Taura. Feliberto Carranza se llama. Ese man se va a huir, el man era malo aquí, se mató a alguno aquí en el pueblo. Feliberto Carranza y otra gente más. Algunos conocí yo, pero que Dios lo tenga en santo descanso, lo estoy mentando. En este lugar, ¿cuál era la razón para que ellos actuaran así? ¿Por qué mataban a tanta gente? Y el alcohol a veces trae muchas cosas, enemigo, amigo, y ves. ¿No ves como yo con el alcohol me hice amigo de la final perdí? En el fútbol, primero jugamos, después que acabamos de jugar fue que ahí ya me hicieron conocerlo. Y yo no lo conocía. Y man, al final perdí tampoco no murió con la fiebre cordero. Eso lo mataron por acá, por Calderón. Ayer la mataron a perdí. El suegro lo hizo matar. El suegro lo hizo matar. Él murió de los policías de aquí, de Calderón. Él se fue huyendo y en un potrero lo mataron. Alberto Vélez, la perdiz, apodo que adopta de un animal que es muy escurridizo y vive en el monte, empieza en el negocio del contrabando del aguardiente.
y como los vendedores de estos andan por las noches para ir a sus guaridas, él, con la idea de eliminar a sus enemigos, empieza a esconderse y a dormir en el monte. Espera tras el tronco o en las piñuelas para matarlos. Luego de tantas muertes lo llevan preso y logra escapar. Sigue su juego, pero todo tiene su fin. Aún con la fe que tiene a la oración del justo juez, la vida le juega una mala pasada. Y se cree que la familia política le tiende la trampa para poner fin a tanta muerte y dolor en los campesinos. Él vivió con nosotros largo tiempo, es decir, como un muchacho de unos 18 años. Pero él iba a su tierra, a su casa, para allá, para Miguelillo, se iba él. Pasaba, venía a dormir, los cuidaba, si nosotros íbamos a la escuela, a misa, los iba a ver, a encontrarlos, y después, como éramos 6 mujeres que mi papá tenía, y yo siempre andaba andando, ya era más mayor, y las demás las hacía entrar al cuarto y yo me andaba por ahí, rodeando, porque siempre me daba recelo, porque ellos llegaban y tiraban todas las armas así en la sala. Es tanta la sangre que se derrama en los campos que hay la necesidad de pedir ayuda a las autoridades gubernamentales. Ellos envían al Batallón Febres Cordero, grupo élite del ejército ecuatoriano, para llevarlos presos y detener la oleada del crimen que extermina familias enteras. Era inmenso el clamor de la ciudadanía porque ya era invivible Manabí. Peor tal vez como vivimos actualmente. Entonces los militares cogieron a cargo el batallón Febres Cordero, que fue enviado aquí a Manabí para resguardar la provincia, cogió a cargo combatir la criminalidad. Ya después, cuando vino la ley, sí, ya no tuvieron, porque ellos vinieron de directo a matar. Ellos no querían defensa de nada. Tal es el caso que el finado Pancho Cedeño, a base de su abogado, se entregó voluntariamente a la cárcel de Puerto Viejo. De ahí lo sacaron y lo pasaron al cuartel de la Febres Cordero, donde se estacionaban ellos, y le dieron la ley de fuga. Lo tiraron al río y lo mataron. En Miguelillo, Panchito Cedeño, otro de los buscados que desde niño lleva la sangre en el ojo al ver cómo matan a su padre, jamás confiesa quiénes lo hicieron, pero él venga su muerte. Siempre actúa en grupo. En el fondo, se dice que tiene buen corazón para ayudar a los que son sus amigos, pero con sus enemigos es implacable. Pero de allí nace la criminalidad en este pueblo y en todo lo que se dice, porque de aquí nació. La Febres Cordero no lo captura. La policía lo hace en un cruce de balas. Luego de investigarlo, le dan la ley de fuga. Es herido y llega la hora de su muerte, dejando una leyenda de crimen que pasará a ser historia en Manabí de generación en generación. Sitio de varia historia por sus antepasados que derramaron sangre luchando con valor. Por eso es que este sitio ha sido muy mentado y tiene mucha fama en todo el Ecuador. Por eso es que este sitio ha sido muy mentado y tiene mucha fama en todo el Ecuador. Hemos visto este documental 1960, donde se sintetiza esta famosa criminalización de la cultura manabita, de la cultura montubia. Las razones están expuestas a través de las versiones que se han visto en este documental. Y precisamente para aquello hemos invitado en este programa al abogado Pedro Moreira. Él es abogado, graduado en la Universidad de Guayaquil, es criminólogo del Instituto de Criminología y Ciencias Penales, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, y además también es un académico. Por lo tanto, creo yo que con el invitado realmente
el abogado Pedro Moreira Peña, podremos nosotros conocer a lo largo del programa las razones fundamentales, las razones sociológicas que posiblemente generaron esta gran ola de delincuencia y por ello también la represión realizada, como vimos, por un batallón llamado Febres Cordero. Bienvenido, distinguido abogado, pues le damos nosotros el inicio de este diálogo para tratar de poder conocer desde el ámbito de las ciencias penales cuáles podrían ser las razones y las motivaciones que pudieron originar que toda una comunidad pueda estar involucrada directamente en actividades delictivas. Buenas noches, querida audiencia, buenas noches, doctor, gracias por la invitación de la Universidad de San Gregorio, en especial al doctor Jorge Villacrés, director de la carrera de Derecho, quien tuvo la especial deferencia de extender esta invitación. Y mire, viendo con atención el documental 1960, concluimos o podemos llegar a un razonamiento que la criminalidad tiene muchos matices sociales, pero casi en todos los escenarios se repite. Mire como una política pública, que fue la imposición de un tributo al aguardiente, al tabaco y a otros productos, se degeneró poco a poco en toda una criminalidad social, en toda una delincuencia organizada y en un problema de corte político criminal para el Estado. Es importante que nos situemos también en el Ecuador de la década de los 60, un Ecuador totalmente distinto al actual, con particularidades sociales muy distintas, con una época sin internet, sin Facebook, sin redes sociales, sin celulares inteligentes, sin televisión. Inclusive. Libertad de portar armas. Libertad de portar armas. Entonces, no necesariamente por la imposición del tributo se genera un factor criminal, o la imposición de un tributo no es per se un factor criminal, cuidado se malentiende, pero sí el implementar una política pública recaudatoria o una política pública que afecta la identidad cultural de un pueblo, como era el libre expendio del aguardiente, puede servir como un detonante para que se inicie un vertiginoso proceso criminal que lastimosamente jamás sabemos cuándo termina, que puede concluir prontamente o puede ramificarse de diferentes aristas, o de diferentes matices. Por ejemplo, no inició la criminalidad únicamente con el contrabando, o el contrabando no es el único elemento criminal que se podría analizar. El contrabando ciertamente es una actitud alejada de la ley en 1960 y ahora, en la cual lo que se busca es de una forma paralela obviar el pago de un tributo al Estado. Un ejemplo reciente con el tema de las salvaguardas impuestas por el Estado ecuatoriano o por el gobierno nacional, mucha gente cruzaba frontera o cruza frontera y trae alcohol, whisky, licores, sin pagar los impuestos que exige el Estado ecuatoriano. Evidentemente ese hecho en la actualidad no detona en un... actos delincuenciales. En un elemento criminal social. O no por lo menos de magnitudes como las que hemos visto en el documental. Pero regresando al tema de la criminalidad en la cultura montuvia, este tema del contrabando en el cual uno, dos o varias personas comenzó a expender o comenzó a intercambiar el aguardiente, evidentemente lucrándose con eso y no pagando el tributo respectivo, hace que terceras personas que ven pasar el negocio o ven como un fulano determinado se está enriqueciendo a base de ese negocio, provoca rencillas, provoca envidias, provoca malestares. Y delaciones, por supuesto, también. ¿no? Por supuesto, pero comienza la competencia. Una competencia desleal dentro de un ilícito, en el cual si el señor X tiene ya una empresa, un andamiaje de contrabando, en la cual obtiene ingresos,
evidentemente despierta el interés malsano del señor Y o del grupo Y para también tener ese negocio. Y luego en esa venta, en ese mercado negro, en esa economía subterránea del grupo X con el grupo Y contrabandeando licor, evidentemente van a existir rencillas, van a existir por el mismo hecho de controlar un mercado cautivo y de manejar dinero del mercado negro, por decirlo así. Va a generar que tanto X tenga poder económico y Y tenga poder económico. Lo que deviene que para proteger X, su poder económico y de mercado de Y viceversa, necesitan armarse. Entonces ya entra el tema bélico o el tema armamentístico en este asunto. Entonces ya X no solo tiene poder económico, sino tiene poder de armas, igual Y. Entonces, evidentemente, lo que nace con un criterio únicamente de obviar un impuesto y lucrarse en base a esa forma de desviarse de la imposición estatal, logra que ya existan dos grupos armados en una región. Grupos armados que evidentemente existen ya las licencias que se otorgan en base a las jerarquías y a las castas que se forman en cada estructura criminal, y ya se dan robos, se dan violaciones, se dan otra serie de delitos que no nacieron con la idea original, que era hacer dinero evadiendo un tributo. Vámonos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con nuestro invitado para seguir profundizando el tema que estamos hablando el día de hoy. Les recuerdo que nos acompaña el abogado Pedro Moreira Peña. Él es un criminólogo, su ejercicio de la actividad profesional lo realiza en Guayaquil, pero sobre todo es un académico, y eso es parte de lo que nosotros buscamos en este programa de identidad de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, que desde la academia podamos transmitir a la comunidad aspectos eminentemente jurídicos, comunitarios, culturales, que nos permitan abordar con amplitud el conocimiento. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo necesita triangular las carreras universitarias que oferta la ciudadanía con la comunidad y con la investigación. Para ello, buscaremos que cada una de las carreras pueda hacer un programa que identifique esta triangulación. Muy pronto, en este canal, nuevamente el programa de la Universidad San Gregorio, Identidad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos al programa Identidad, este programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo que hoy vuelve nuevamente a la pantalla con la carrera de Derecho, puesto que cada una de las carreras de la Universidad San Gregorio harán semanalmente este programa. Y nos encontramos en el programa La criminalización de la cultura montuvia con nuestro invitado, el abogado
Pedro Moreira Peña. Distinguido colega, lo voy a invitar a ver una entrevista, en este caso del señor Milagros Rafael Cedeño Guillén, que también nos da un fuerte testimonio sobre lo que ocurrió en esta época de 1960 con estos dos poderes, el poder de Táura y el poder también de la Febres Cordero. Ya vamos a verlo un segundo y retomamos nuevamente la entrevista. ¿Y a qué se dedicaban las personas aquí en Calderón? Aquí se dedicaba a la agricultura más que todo. Era la agricultura, ¿no ve que ya comenzaban también? De aquí comenzaba, supongamos, ustedes acá tenían el arria, ya, de aquí tiraban los productos a Puerto Viejo, Vijaguán, Miguelillo. ¿Ah? ¿Qué es el arria? El arria es una manada de mulares, caballares, ya, era el arria, burro. Tiraban la carga para llevar a Puerto Viejo. ¿Qué llevaban? Aquí llevaban el maní, el maíz, el arroz, la panela, productos que se vendían, hasta por último llevaban fruta, ya. Aguardiente. Aquí supongamos el aguardiente también, pues, el monopolio que puso el Estado, pues, que ese monopolio lo puso casi en el año de 1940. Yo todavía no había nacido. Me conversaba mi papá, que pusieron ese monopolio que hizo el Estado de la sal que sea contrabando, el aguardiente, como era el cigarro, todo eso tenía que pagar el Estado. Usted quería montar un trapiche, poner un trapiche, usted tenía que ir al estanco, que llamaba estanco, ahí donde estaba el duro del estanco, y sacar el permiso para que le den para poder trabajar con el trapiche. Año a año tenía que ir a esa persona a sacar de nuevo, a renovar ya el trapiche. Y el que no renovaba le suspendían, se le llevaban el trapiche. ¿Usted cree que el Estado le hizo daño al campesino? Le hizo daño, claro. ¿Por qué? Porque se le estaban llevando una parte de la economía de ellos que se sacrificaban, ¿no? Haciendo trabajo para que venga y el Estado se le lleve las cosas. Pero eso fue ya como dijo uno, como un Estado quisieron hacer lo mismo con Cuba, ya, así, ¿no? Que todo producto, mire, Cuba, los cañaverales del gobierno, y así quería hacer él. Después vino, ¿qué pusieron? La cadena, en la salida de Manabí para Guaya, para Quito, compraban una gallina, pagaba $1 o $2 por el pase, mire, todo eso. ¿Ah? Y eso le estaban haciendo mal, era al campesino. Al campesino era que le hacían el mal. ¿Qué? Y $2 era plata en esos tiempos, pues. ¿Ah? ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces que ocasionó de que los estancos grabaran este impuesto al campesino por la producción del aguardiente, de la panela, del cigarro, de la sal? Y eso iba todo al Estado. A ver, pero eso ocasionó de alguna manera que el contrabando posterior a eso lograra que algunas personas controlaran las montañas para que la gente no pasara. Es que le voy a decir que eran unos requisitos de que era plata para el Estado para poner, para hacer obra, todito. Pues no había el petróleo en ese tiempo, pues. Acuérdese bien que en esos tiempos no había el petróleo todavía. Y entonces, ¿de dónde sacaba la plata el Estado? Para arreglar pueblos, ciudades, hacer las obras. ¿Ah? Pero los sectores rurales nunca crecieron. Es que por eso, ¿y de dónde salía? ¿De dónde salía esa plata? De los mismos campesinos, pues. Pero entonces se le hizo más daño
al campesino porque nunca se le retribuyó. Y claro, pues por eso le digo que por eso le dije antes que ahí perjudicaron bastantísimo al campesino, a la gente campesina, la perjudicaron, porque le quitaban el real ya casi de la boca de la mano, pues, se la quitaban. ¿Y para qué esa plata? Para mantener a Guayaquil, Puerto Viejo, hacer ciudades, ya, porque no tenían de a dónde sacar la plata, pues. ¿Ah? Ponían cualquier obstáculo, ponían ellos para sacar por él la plata. Si no, ¿de qué vivían? Al campesino era que lo perjudicaban, le sacaban todito. ¿Cuántas personas exterminó la fiebre escordera? Yo le pongo que se acabó casi como con unas 1000 y pico entre chones, todito lo que, siquiera unos 1000 y pico. Si aquí nomás, mire, don Valdivieso, aquí cuando la fiebre cordero murió en Viejagual, Ezio, Jesús Juan no, porque Jesús Juan no se encontraba en Viejagual, estaba por el Empalme. Y ahí mataron a Francisco y mataron a Telmo. Telmo lo desaparecieron hasta el día de hoy, no se sabe a dónde lo dejaron enterrado, a Telmo Castro. Ya. De ahí, por el lado de Miguelillo, era otro pelotón, no solamente era en la misma noche, la misma que andaban, era otro, se formaban en pelotones de 30 y 30, y en Miguelillo sacaron. No lo cogieron esa noche a Panchito Cedeño, no lo cogieron. Cayó el finado Negro, el finado Trajano, hermano de Pancho. Cayó el finado Febre y cayó Clotario Cedeño. Ya. El finado Febre era de aquí de Pimpiguací, le gustaba ir a jugar fútbol a Miguelillo, allá en las pampas de Miguelillo. Y se queda esa noche el hombre allá durmiendo donde el finado Negro. No te vayas, le decía ya, estaban tomándose una cerveza. Y se queda el hombre. Cae también como inocente cayó él. Que era un hombre sano, por aquí pasaba en pantaloneta y camiseta en bicicleta. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo necesita triangular las carreras universitarias que oferta la ciudadanía con la comunidad y con la investigación. Para ello, buscaremos que cada una de las carreras pueda hacer un programa que identifique esta triangulación. Muy pronto, en este canal, nuevamente el programa de la Universidad San Gregorio, Identidad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento luego de la entrevista del ciudadano Milagros Rafael Cedeño Guillén, quien ante una serie de preguntas sostenía que alrededor de 1.500 personas fueron abatidas precisamente por el batallón Febres Cordero, que obviamente dio lugar a que se extingan familias enteras, parentescos, parentelas, y obviamente pues quedó casi que en el ambiente de un gran sector rural de Manabí, de que la Febres Cordero actúa al margen de la ley con el fin solo de combatir a los delincuentes que formaban la banda de los Taura. Frente a eso, mi querido doctor Pedro Moreira, usted como un criminólogo, es una ciencia la criminología, no se estudia la causa, no necesariamente a la persona. Frente a eso, desde el ámbito académico, su percepción de este ámbito que se vivió en los años 40, 60 y que aún tiene grandes rezagos que lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista. A ver, la criminología estudia el por qué, el quién y el cómo y hasta el dónde del delito. Entonces tenemos un primer tema o un primer elemento de esta situación criminal que fue el por qué. Y entendemos que el por qué, lo que detona esta oleada criminal en la parte rural manabita, es la afectación económica que hace el Estado ecuatoriano a esa comunidad cuando promulga o cuando dicta el impuesto al aguardiente, al tabaco, a la panela y a otros artículos de la economía diaria de estos sectores. Correcto. Pero ahora viene el quién. El tema es que debemos utilizar un poco la subjetividad imaginaria para situarnos en una estructura criminal. A ver, estos programas que reflejan realidades colombianas y que se exponen en algunos canales de televisión abierta, nos dan más o menos una idea de cómo funcionan las estructuras criminales. Existe un patrón que es quien se ha ganado ese sitial por su valentía, su bravura, su de hasta alguna forma temerariedad ante la justicia. Y existen otras personas que van ocupando escalas en esa estructura delincuencial hasta llegar al sitial más bajo, que son los llamados en esa identidad colombiana como los gatilleros, peones de la organización criminal. Traspolando aquello a Manabí de 1960, debemos entender que existían patrones, existían líderes, existían caudillos, jefes de banda, que eran quienes controlaban a inicios del negocio, o quizás ni a inicios, pero fueron quienes se posicionaron en la actividad criminal del contrabando de alcohol, y a través de ese negocio, que supongo era muy lucrativo para la época, se disgregaron en grupos, como lo dijimos en la primera parte, y dentro de cada grupo criminal evidentemente habían castas, pese a que la idea delincuencial o el objetivo delincuencial era contrabandear o el contrabando del licor o de otros objetos. Luego ya viene el cuaterismo, viene el robo, viene la violación, viene otra suerte de cosas. Pero el mayor problema de aquello, porque vino el batallón Febres Cordero y los exterminó, pero el problema real de aquello, y eso acertadamente usted lo comentaba en off, es que, a ver, yo fui peón de Don Cedeño, por poner un apellido. Pedrito Cedeño.
de Pedrito, Pepito, Juanito, de quien haya sido. Yo fui peón de Cedeño y sobreviví a esta situación criminal porque no me encontraron, porque huí, porque lo que sea. Entonces ya yo quedo con ese remoquete y con esa nobleza, entre comillas, de haber pertenecido a una dinastía criminal, y la gente, los lugareños ya me conocen. No, él fue el peón de Don Cedeño, él era malo, o Don Cedeño era malo, como habrá sido él. Entonces, en un contexto que ya queda agitada y convulsionada la sociedad, en el cual se crean falsos valores y se referencian a estos íconos criminales como grandes personajes, entonces hay dos caminos nada más. O estos íconos o malentendidos íconos criminales retoman el cauce social que el Estado quiere, o comienzan con grupitos criminales o a continuar con esto. Le pongo otro ejemplo en realidad colombiana. Cuando existió el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, los carteles más famosos, pero no los únicos, eran el cartel de Medellín y el cartel de Cali. A la muerte de Pablo Escobar, estos carteles que estaban concentrados por respeto a Pablo Escobar comienzan a diseminarse y se convierten en los carteles del Atlántico, los carteles del norte, los carteles del Valle. Entonces, una misma identidad criminal, al perderse el líder, se hacen en diferentes y pequeñas organizaciones criminales. En Italia, de inicios de siglo, la Camorra, la Cosa Nostra y todo esto que también cinematográficamente lo hemos visto, recrean o nos permiten visualizar, quizás de una forma no tan glamurosa en el tema manabita de la década de los 60, pero nos permiten imaginar cómo se crea o cómo inicia una situación criminal, cómo se va desarrollando hasta dividirla en castas, cómo luego que desaparece quedan los rezagos de los peones o de las piezas que engranaban esa estructura criminal, y luego cómo se crean diferentes organizaciones criminales. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, los gatilleros, como usted dice en Colombia, nosotros acá hablamos de los destajeros, y efectivamente la realidad social de nuestros campos es que aún todavía existen. De hecho, es no tan frecuente como pensamos, pero sí es algo común encontrar asesinatos en nuestras campiñas rurales por parte de personas que cumplen una labor que es simple y llanamente acabar con la vida de alguien por disposición de alguna otra persona que nos contrata. Y claro, ha habido incluso en Manabí algunos sectores también que se han ido focalizando, donde se han ido generando familias que tienen ese tipo de nombre o renombre, pudiéramos llamarle entre comillas, que se dedican a esta actividad. Pero su origen nace de ahí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué hacer? Porque si bien la ciencia, en este caso la criminología, desde el ámbito penal busca cubrir todos estos elementos en procura de encontrar el momento adecuado en que procesalmente tenga que sentenciárselo, este tipo de referencias, atenuantes o tal vez posiblemente agravantes, ¿qué hacer por parte del Estado como una política pública para que pueda erradicarse, aún repito, respecto de nuestra idiosincrasia? Porque otros, si nos volvemos en otras provincias, encontraremos otras modalidades, ¿sí o no? Encontramos a las personas que también igual a través de moto cumplen consignas de matar a personas. Ya es parte de un delincuente que no tiene un antecedente, diríamos, referencial como el que estamos mencionando. Pero ¿qué hacer por parte del Estado con una política pública que trate de abatir completamente todos estos rezagos? ¿Qué se podría hacer? Mire, me permito, antes de contestar su pregunta, finalizar la idea anterior. El problema de la criminalidad se da porque en este choque de bandas o en esta defensa de territorios criminales, evidentemente siempre
uno de un bando mató al primo, al sobrino, al tío, al hermano, al padre de otro bando, y así viceversa durante el tiempo que esta guerra delincuencial haya existido. Lo que genera rencillas, ya que traspasan la criminalidad y se vuelven rencillas familiares por la muerte de la persona que cayó abatida dentro de un conflicto criminal. Entonces, con el batallón Febres Cordero, aparentemente, y con prácticas poco ortodoxas, con prácticas criminales del batallón Febres Cordero, aparentemente en algo se logró contrarrestar la influencia de esta banda, los Tauras, y de otras bandas similares. Pero luego quedaron ya los resentidos, por decirlo así. Quedaron los afectados porque mataron a su padre, porque mataron a su hermano, porque mataron a su madre, porque mataron a su hijo. Entonces eso ya genera un proceso criminológico o un proceso criminógeno diferente, que tiene como un tronco común el tema delincuencial, pero se ramifica a otra situación que ya es una rencilla personal. ¿Qué puede hacer el Estado ecuatoriano? Bueno, si yo fuera presidente de la República o si tuviera la decisión, lo primero, y que quizás no les va a gustar a muchos medios de comunicación, es regular de una forma más estricta los contenidos de los medios de comunicación. Porque mientras tengamos series que hacen un falso culto a gente que porte armas, que mate gente, que venda drogas, que la prostitución sea una actividad lucrativa y recreativa, y donde esos falsos valores se propaguen en una sociedad que no tiene una identidad cultural marcada, entonces también es un caldo de cultivo para la criminalidad. Porque usted debe recordar, y los amigos televidentes recuerdan, que entre 1998 y el año 2000 hubo una oleada impresionante de migrantes ecuatorianos, dejando niños y adolescentes en custodia de sus abuelas, de sus madrinas, de sus tías, de las vecinas, de quien sea. Ese grupo poblacional de muchachos, de niños y adolescentes, que crecieron con padres ausentes, con padres que solo enviaban remesas para satisfacer necesidades materiales, fueron casualmente los principales espectadores de las primeras series colombianas criminales que se exhibían en la televisión nacional ecuatoriana. Entonces, cuando un muchacho confundido, sin sus padres al lado y con valores en construcción, recibe que el hombre que anda armado, que tiene varias mujeres, que vende droga y que es el líder de una banda, es un héroe, entonces desde allí comienza un proceso de degeneración cultural y social. Chicos ahora que son padres de familia y que con una mala construcción de valores van a repetir el problema, probablemente, no es una sentencia, pero probablemente en la construcción de valores de sus hijos, de muchachos de esta nueva generación. Entonces, si no comenzamos controlando controles televisivos, que los programas sean de calidad los que llegan a nuestra población y a nuestros grupos más deprimidos socialmente, o por lo menos no mostrando una oferta diferente en la cual pueda confrontarse estos dos tipos de televisión, pues el trabajo será, como lo dijo en algún momento Bolívar, arar en el mar, porque si yo tengo políticas educacionales a través del Ministerio de Inclusión Económica, a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Cultura, pero el muchacho sale de estos programas y va a ver televisión a su casa y ve que a uno lo matan por 2 gramos de cocaína y que es dueño del territorio y no sé qué, entonces, ¿qué cambio puede haber? Bien, interesante la respuesta que nos da el doctor Pedro Moreira Peña, quien es nuestro invitado, nuestro primer invitado en este primer programa, en esta nueva versión de Identidad, que es un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, y en este caso ya de cada una de las carreras que oferta nuestra universidad en un programa dedicado exclusivamente a vincularnos con la sociedad. Nos vamos a un último segmento y retornamos luego de unos anuncios institucionales. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo necesita triangular las carreras universitarias que oferta la ciudadanía con la comunidad y con la investigación. Para ello, buscaremos que cada una de las carreras pueda ser un programa que identifique esta triangulación. Muy pronto, en este canal, nuevamente el programa de la Universidad San Gregorio, Identidad. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos en esta última parte de nuestro programa Identidad con nuestro invitado, el doctor Pedro Moreira, quien es un criminalista en ejercicio de su profesión y sobre todo un académico, porque resaltamos lo académico porque este es un programa de la academia. Y siendo ya prácticamente el último espacio que nos queda del programa, doctor, queríamos hacerle preguntas un poco puntuales que tienen que ver también sobre el tema de la criminalización que de alguna manera existe por actitudes, sobre todo, ya no buscando en este momento la causa, sino hechos puntuales. ¿Fue o no fue una política acertada del gobierno de Rafael Correa el de eliminar el arma en los ciudadanos? Mire, en inicio fue una política acertada, pero sostenerla en el tiempo considero que no fue lo más acertado posible, porque es evidente que los criminales, quienes portan armas para delinquir, les interesa un comino si existe un permiso o si la policía les autoriza o no les autoriza a portar armas. Por lo cual, erradicar la delincuencia con la nula permisividad de portar armas, me parece que mayormente no contribuye a aquello. O sea, en otras palabras, ha fracasado el hecho de la existencia de armas en el ciudadano. Fue mal canalizado. Sirvió, por ejemplo, para un hecho concreto como el 30 de septiembre, el cual, imagínese lo que podría haber pasado con una sociedad civil cautizada, sin policía nacional y armada. Allí sirvió el tema. Pero como una política criminal de erradicar delincuencia, me parece que no ha servido para nada. Se viene una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Se pide se ha originado la creación de un cuerpo de seguridad ciudadana. Entonces, en esas condiciones, ¿estará o no adecuado de que personas civiles que pasan a ser servidores públicos, ¿sí o no?, sin preparación, pero obviamente de seguro habrá preparación para ellos, pero son civiles, y habrá una desigualdad entre civiles, porque no todos los civiles tenemos ese derecho a ser precisamente ese cuerpo de paz, de controlar la paz y la seguridad de los servidores públicos? ¿Cuál es su criterio respecto a aquello? Mire, usted conoce que es un principio universal del derecho que la buena fe se presume. Yo quiero presumir de la buena fe que han tenido los legisladores en expedir este cuerpo legal, pero conociendo la idiosincrasia ecuatoriana, la cual es mi obligación también conocerla por el campo en el que me desarrollo, no veo con buenos ojos esta aprobación. El darle armas a unos y no dárselas a otros, lo que crea es un cuerpo paramilitar de mi forma de verlo. Quizás muy bien intencionado, de eso no lo dudo un segundo, pero permite que en casos que seguramente pueden ser aislados, no será la regla,
el vecino del barrio Carcelén en Quito, un día borracho dispare a alguien por transportar un arma y sea de la Guardia Civil. O el vecino del barrio Las Peñas en Guayaquil se ufane y se pavonee, hablando castizamente, porque él es miembro de la Guardia Civil y tiene prebendas por serlo. Entonces, la idiosincrasia ecuatoriana es muy complicada de analizar y considero que no estamos preparados para tener una fuerza armada paralela a las ya estatuidas por la Constitución, que son la Fuerza Armada, el Ejército como tal y la Fuerza Policial. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Pedro Moreira Peña, quien ha acudido a esta grabación de este programa por una invitación precisamente del doctor Jorge Luis Villacreces, director de la carrera de Derecho. Este ha sido el primer programa Identidad de la carrera de Derecho, donde hemos tocado la criminalización de la cultura montuvia. La próxima semana estaremos con un nuevo invitado y con un nuevo programa de otra carrera de la universidad, pero siempre buscando la identidad manabita, la identidad que lleva también el nombre de nuestro programa de la universidad. Muchísimas gracias por su presencia y nos veremos la próxima semana.